Buenos días, pequeños. El día de hoy vamos a trabajar la unidad La voz de mis historias, así que tienen que abrir su PowerPoint para comenzar a iniciar la clase. El día de hoy nosotros vamos a trabajar muy fácil. Yo voy a ir explicando a medida que vamos avanzando las diapositivas y nosotros vamos a ir manejando, así que atentos. Vamos a comenzar entonces con nuestra primera actividad, donde yo se les solicitaba a ustedes que pudieran escuchar un relato de la Peppa Pig. Así que lo que vamos a hacer nosotros es lo siguiente. Vamos a ir al video y vamos a observar un ratito. Entonces, yo sé que ustedes no ven la Peppa Pig, no saben de qué se trata, nunca jamás han estado ahí toda la tarde viendo la Peppa Pig y su hermanito, pero les voy a mostrar un poquito. Peppa y George van a dar una fiesta de disfraces. Todos sus amigos están invitados. Peppa va a ir disfrazada de princesa. Y George va a ir disfrazado de dinosaurio. Obvio. ¡Dinosaurio! Aquí están los amigos de Peppa: Candy Cat, Susie Sip, Danny Dog, Rebecca Rabbit y Pedro Pony. Susie va disfrazada de enfermera. Bienvenida, Susie. Buenas tardes, señor Pig. Qué bien que venga una enfermera. ¿Vienes del hospital? No soy una enfermera de verdad, solo es un disfraz. Entendido. Vaya, vaya. ¿A quién tenemos aquí? Soy un pirata. ¡Rayos y truenos! Miau, soy una bruja. Puedo convertirte en rana. Soy un payaso. ¡Qué gracioso! ¿Y tú qué eres, Rebecca Rabbit? Una zanahoria. Rebeca siempre se pone roja. ¡Fantástico! Pasa. Una princesa y un dinosaurio quieren conocerte. Hola a todos. Hola, Peppa. Hola, Susie. Soy la princesa Peppa. Debes hacer una reverencia cuando me hables. Buenas tardes, majestad. Soy la enfermera Susie. Abre bien la boca y luego di... Soy un payaso. Haz algo gracioso. Rebeca, ¿por qué vas vestida de zanahoria? Porque me gustan mucho. Dinosaurio. ¡Oh! ¡Qué miedo da el dinosaurio! Peppa se está mirando en el espejo. Hasta ahí vamos a quedar. Entonces, se dieron cuenta que había una super voz que nos estaba contando más o menos lo que iba pasando en la historia. Esa voz que estaba ahí se llama narrador, que es el que nos va diciendo los hechos, los acontecimientos. Entonces, lo que vamos a hacer es un pequeño análisis sobre esta actividad y comenzamos con lo siguiente. La voz que estaba contando quién venía llegando a la fiesta, quién estaba en la fiesta, lo que estaban haciendo entre ellos, se llama narrador. Ese es el concepto, la palabra. Pero se dan cuenta de que el narrador habla y luego que habla hace una pausa, un silencio y comienzan los personajes a hablar. Eso significa que él utiliza un estilo del lenguaje. Y yo se lo voy a explicar más adelante, ya en la próxima clase. En este caso, nosotros tenemos la presencia de un narrador objetivo. ¿Qué significa que sea narrador objetivo? Que es un tipo de narrador que solamente va a decir aquello que va a observar y lo que está sucediendo en el momento. Por ende, si nos damos cuenta de cómo estaba hablando el narrador, solamente nos iba a contar cómo iban vestidos los personajes, a dónde iban llegando los personajes, cosas que eran muy simples en ese momento, en este episodio solamente. Entonces, nosotros vamos a ejercitar ahora y yo les puse un video sobre la pantera rosa. Entonces, lo que quiero es que ustedes puedan ejercitarlo. Vamos a ir al segundo video entonces. Yo ya lo tengo un poquito avanzado y quiero que ustedes, a medida que vaya hablando, que vaya saliendo la música, ustedes vayan relatando lo que él hace. Así que voy a hacerlo yo en este ejercicio, pero yo sé que ustedes ya lo tienen hecho. Así que comenzamos. Bueno, la pantera acaba de tomar un clavito y ponerlo en su casa. Ya lo terminó, estuvo toda la tarde haciéndolo y acaba de poner un líquido rosa y el líquido violeta. Ay, creo que su pompis sufro del dolor del agua caliente debido al vapor que salía de ella. Eso es lo que yo vi. Ahora hay un hombre que acaba de levantar su silla con unos botones, está mirando directamente hacia la casa de la pantera se está limpiando la espalda
le dio vergüenza verse, ¿sí? Por eso él baja su cuerpo. Todas estas emociones que yo estoy describiendo es por lo que yo estoy observando. Está conversando en este momento, se dirige de nuevo al observatorio y comienza a hostigar a la pantera. Y hasta ahí vamos a llegar. Entonces, si se fijan bien, yo solamente digo lo que estoy observando. Yo no sé el pasado de esta historia, no sé el futuro, cómo va a terminar, no lo sé. Sí, después ustedes me cuentan ahí en los comentarios cómo termina. Si se dan cuenta de manera fácil, yo solamente puedo describir acciones, lo que él va realizando, o sea, son las acciones, los acontecimientos. Puedo explicar parte de sus emociones porque yo puedo observar, por ejemplo, del agua caliente, porque había vapor, de que él tenía vergüenza, porque se esconde abajo del agua, esas cosas que yo pude observar. Yo no puedo leer la mente de la pantera, no puedo saber el futuro ni el pasado de la pantera, no sé nada de eso, solamente cuento lo que yo estuve mirando. Por ende, nosotros nos vamos a transformar en este instante en un narrador objetivo. Ahora vamos a ver cada uno de los narradores, que son 4. Pero antes de pasar a los narradores, vamos a darnos cuenta de que la narración requiere de ciertos elementos. La narración o el narrador viene del género narrativo. Y para que sea género narrativo, para poder clasificar los textos, primero tiene que cumplir con ciertos requisitos. Y son 5. El primero, un texto debe tener personajes, ¿sí? Ya sean con poderes, sin poderes, que sean mágicos, tenebrosos, etc. Son personajes, y estos personajes se clasifican. El protagonista es el principal, donde gira la historia. El antagonista es el que tiene la idea contraria del protagonista. O sea, si el protagonista quiere salvar al mundo, el antagonista quiere destruir al mundo, así. Están también los personajes que son secundarios, o sea, no gira la historia alrededor de él, sino que lo acompaña, ¿ya? Los incidentales, que son aquellos que aparecen a veces en ratitos, son como episódicos, están en un momento, después desaparecen, o también en algunos libros ustedes lo pueden encontrar como terciarios, por si quieren buscar información. Otro elemento importante son los acontecimientos, que son los hechos que hacen que la historia tenga dinamismo, o sea, que vaya girando la historia y vaya avanzando. Y lo otro importante es el lugar donde suceden los hechos, ¿ya? Ya puede ser una plaza, una habitación, un colegio, etcétera, etcétera, y el tiempo, en qué momento está sucediendo, en qué año, ¿tienen año específico? ¿Está sucediendo en el día, en la noche, en la tarde? Eso necesitamos saberlo para poder identificar el contexto de la historia, que sería como la situación en general. Y también tenemos un narrador. Entonces, resumiendo, para que sea un texto de género narrativo debe tener personajes, debe haber acciones, debe haber un lugar donde sucedan los hechos, un tiempo y lo más importante, un narrador, que sería una voz que me cuente lo que está pasando. Y en esto es donde vamos a enfocarnos el día de hoy, que son los narradores: omnisciente, objetivo, también se le puede llamar parcial o relativo, el protagonista y el testigo. Entonces vamos a ir viendo cada uno de esos. Si la historia que estoy contando yo tiene todos estos elementos, yo puedo escribir lo que a mí se me ocurra. Yo puedo escribir una novela, que es de extensa duración, un microcuento, que son menos de 300 palabras, un cuento fantástico, maravilloso, realista, de terror, una fábula, un mito, una leyenda, etcétera, etcétera, que es muy parecida a la materia que ustedes estudian entre quinto y sexto básico. Así que todos esos elementos son los que nosotros vamos a ir manejando. Primero, ¿qué es el narrador? Hay que tener claro la diferencia entre el narrador y el autor, que son cosas distintas. El autor soy yo, eres tú, que estás en tu casita. Porque el autor es una persona de carne y hueso, que va al baño, que tiene hijos o no tiene hijos, que vive, paga la luz, etc. Es una persona real, que existe, no los tenemos que inventar, es una persona de carne y hueso. Y el autor, que sería el escritor en este caso, decide elegir una voz para que te cuente la historia. No sé si ustedes se han puesto a leer como un libro y de repente como que el libro te estuviese casi como hablando a ti. Eso pasa. Esa es la magia del narrador. Entonces, vamos a hablar ahora de dos conceptos importantes. Uno se llama el mundo narrado.
hay narradores que están dentro del mundo narrado y hay narradores que están fuera del mundo narrado, así que lo tenemos que ver de esa manera. Entonces, cuando el narrador está fuera del mundo narrado, significa que este narrador no es un personaje, o sea, no está dentro, ¿ya? Está por acá, flotando, alrededor, ¿ya? Como la nube de Goku, una cosa así, alrededor, ahí flotando. Él va a narrar en tercera persona. Por ejemplo, va a decir, ellos fueron de campo, ellos estuvieron, ella salió al patio, por ejemplo, cosas así. Y aquellos que están dentro del mundo narrado, que serían los personajes propiamente tal. ¿Qué quiero decir con esto? Que si la Peppa cuenta la historia, o si George cuenta la historia, sería un tipo de narrador que está dentro del mundo narrado, ¿ya? Pero en el caso del que vimos nosotros, que era el de Peppa, la voz que decía, Peppa se encuentra en casa, estaba fuera del mundo narrado, alrededor, como una voz en off. Entonces, para decirlo de una forma un poco más formal, podríamos decir, el narrador es, en otros términos, el sujeto de la enunciación, una entidad creada por el autor, a la que éste convencionalmente cede la palabra, y con ello todo el caudal de información que posee sobre los hechos que van a narrar y sobre los personajes que se irán configurando con el desarrollo de la historia. Difícil. Expliquémoslo de otra manera. El narrador es la voz que te cuenta lo que están haciendo los personajes. ¡Tan! Listo, eso es todo. Ahora, te lo voy a mostrar de una manera más fácil. Acá está la Peppa, que sería el que nos vimos la historia, que ustedes no lo conocen porque nunca lo han visto, y George, se los presento. Es el hermanito de ella, y ella es niña, él es niño, y viven con su mamá y su papá en una casita, en una granja que es de este porte. ¿Ya? Ellos están dentro del mundo narrado porque son personajes de la historia. ¿Ya? Entonces la Peppa es el personaje principal. Toda la serie, toda la historia gira alrededor de ella. ¿Sí? Si ella me cuenta a mí su propia historia, si ella dice, oye, voy a hacer una fiesta y vienen mis amigos, ¿sí? Una cosa así. En este caso, ella sería un narrador protagonista porque ella como personaje principal está contando su propia historia. Entonces, en el caso contrario, nosotros podríamos tener la historia de George, así que les voy a explicar. Tenemos el mundo narrado, y ahora vamos a hablar de los narradores que están dentro de este mundo narrado. Este tipo de narradores también se le conoce como narradores personajes, ¿ya? Entonces, los narradores personajes se clasifican en dos. El primero es el narrador protagonista, el que tenemos acá. Este narrador protagonista cuenta la historia desde adentro del mundo narrado, me puede decir lo que él siente, lo que él piensa, lo que él hace, me puede contar su pasado y su presente, nada más. ¿Sí? Mucho tiempo he estado acostándome temprano, ¿sí? Yo me estaba acostando temprano. A veces apenas había apagado la bujía, cerrábanse mis ojos tan presto que ni tiempo tenía para decirme, ya me duermo. Y media hora después, despertábame la idea de que ya era hora de ir a buscar el sueño. Si lo siguen leyendo, porque ustedes ya lo hicieron, se van a dar cuenta de que él habla a sí mismo, te está contando lo que él está haciendo, lo habla en primera persona gramatical, ¿ya? Entonces, por eso es importante que se den cuenta de las formas gramaticales o las personas gramaticales. Yo, primera, tú, segunda, él, tercera. En singular y en plural sería nosotros, ustedes, ellos, ¿no? ¿Qué pasaría si en vez de la Peppa Pig que sea que cuenta la historia, la cuenta su hermanito chico, que sería George, que también está dentro del mundo narrado? En este caso, él lo va a contar como un personaje secundario. Puede contar lo que él vio de lo que hizo Peppa, lo que él escuchó de lo que hizo Peppa, o lo que él participó cuando estaba con la Peppa, ¿sí? Entonces, si él puede contar eso, sería él un narrador testigo, que sería el segundo tipo, el segundo de la clasificación de los narradores que están dentro del mundo narrado, ¿ya?
Nosotros le diríamos entonces que George es un narrador testigo, que es aquel que conoce los hechos porque los presenció, o sea, estuvo ahí en el momento, pero no participa directamente de la acción. ¿Ya? O sea, la Pepa es lo importante aquí, pero George también ayuda a que la historia vaya surgiendo y se vaya desarrollando. La historia siempre gira alrededor del protagonista, del personaje protagonista, ¿ya? Y el antagonista. Entonces, George sería secundario. Lo vi desde que se zambulló en el río. Apechugó el cuerpo y luego se dejó ir corriente abajo. Si se dan cuenta, las palabras que están marcadas con amarillo, que son las que yo destaqué, es porque lo estoy contando en segunda persona. Yo lo vi a él, ¿sí? O a ella. Yo lo vi, ¿sí? Yo, primera persona, estoy contando la historia de otro, ¿sí? Entonces ahí sería un narrador testigo. Ahora vamos a contar aquellos que están fuera del mundo narrado. Por ejemplo, Josh y Peppa están dentro del mundo narrado, por eso es el personaje protagonista y el personaje secundario. Y ahora vamos a contar los que están alrededor, ¿sí? Por eso les puse ahí un círculo de color azul, que es el que está acá, es el mundo exterior. A ese mundo exterior nosotros lo vamos a conversar y le vamos a decir la atmósfera, ¿ya? Cuando hablamos de la atmósfera vamos a encontrar dos narradores. El primero, muy importante, es el viejito que está ahí. Él es el narrador o el ícono del narrador omnisciente. Sale un abuelito en una nube, no significa que exista, acuérdense que es una voz que está en la atmósfera, en el aire, solamente es una voz, pero él sabe lo que ella siente, sabe de sus amoríos, antes, después, en el futuro, sabe el futuro, pasado, presente, sabe lo que ellos piensan, sabe los diálogos de los personajes, manejan los pensamientos, es decir, que el narrador omnisciente sabe pasado, presente, futuro, lo que sienten y lo que piensan los personajes, ¿ya? Vamos entonces a el tipo de narrador, que se llama narrador omnisciente, es aquel que sabe absolutamente todo lo que pasa dentro de la obra, dentro de esta historia, sabe todo, 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 y él cuando me va a contar los hechos, como esta voz que va contando, no sé, un partido de fútbol, me va contando los hechos, me va diciendo lo que los personajes piensan, lo que los personajes hacen, lo que están sintiendo, los temores, los miedos, las fobias, todo ello él lo maneja. Incluso mientras va contando la historia se puede adelantar a los hechos, volver, puede ir al pasado, puede volver, él puede tener... Él maneja todo, es un narrador que la mayoría del tiempo se usa porque es muy completo, entonces me ayuda mucho a mí a escribir la historia de manera más fácil. Él entrega descripciones de manera detallada, entonces cada vez que él vaya describiendo va a decirme los espacios, va a decirme los lugares, me puede decir y describir los gestos, acuérdense los tipos de gestos que son 5, me puede decir los gestos emblemáticos que se utilizan, etc. Él me cuenta absolutamente todo. Pero recuerden que este tipo de narrador se sitúa fuera del mundo narrado, acá, ahí está dando vuelta, ¿ya? Ejemplo. En el trecho final cargaron la urna 4 hombres jóvenes como Sebastián. O sea, sabe la edad de Sebastián, sabe cuántos hombres iban y sabe lo que está pasando. Aunque no vigorosos como lo fuera él antes de caer. Oh, sabe el pasado de Sebastián. ¿Entienden? Entonces, todos esos datos los va manejando. E incluso sabe más o menos que ellos se conocían desde niños. Mira, imagínate el dato perturbador. Vaya dato perturbador. Hay otro narrador que se llama el narrador. Bueno, esto tiene varios nombres. Se le dice narrador objetivo, porque solamente dice lo que es, objetivamente. Se le dice narrador parcial, ¿ya? Porque entrega la información no completa, sino parcialmente. Se le dice narrador cámara, porque igual como si estuviera contándote una película, te va diciendo las cosas que él va observando a través de ahí del foco, ¿ya? Entonces tenemos varios nombres para él. Este narrador es un narrador que se encuentra fuera del mundo narrado, ¿ya? Y como él está fuera de este mundo narrado, a mí me ayuda a poder reconocer lo que está pasando a través de la descripción que él hace, ¿ya? Por ende, es importante estar ahí pendiente. Dice, es un narrador de conocimiento relativo o objetivo, o sea, no sabe todo, sino que sabe cierta información, solamente aquello que él puede observar. Se le dice que es como una cámara de cine porque va a registrar lo que va ocurriendo. Cuando yo explico esto, intento que los niños hagan así.
así, no, mano con mano, ahí. Y solamente ustedes pueden contar aquello que observan, no pueden ver lo que está acá, no lo que está al otro lado, sino que solamente lo que observan. Así es un narrador cámara, ¿ya? Él puede explicar todo lo que pasa a los personajes, pero desde afuera, muy lejos allá. Él va a dar datos concretos. Va a decir, por ejemplo, el personaje toma el martillo, clava la madera y terminó su casa. Que fue lo de la Pantera Rosa. Ahí nosotros estábamos siendo un personaje, un narrador objetivo. Terminó de pasar las mercancías y apareció todo el grupo de bicicletas, al otro lado del paso a nivel. Paulina al verlos se puso a gritarles, agitando la mano, ¿sí? Todo eso que está contando este narrador lo está observando. Vio que la niña movió la mano, vio las bicicletas que venían llegando, él toma la descripción, lo hace, pausa y deja que los mismos personajes hablen, ¿ya? Por eso aquí hay una rayita y dice Miguel, Alicia, que estamos aquí, ¿ok? Y con eso, resumiendo, tenemos que dentro del género narrativo, para que se cumplan ciertas características debe haber 5 elementos. Personajes, protagonistas, secundarios, incidentales, es que lo necesitamos para que la historia sea dinámica. Un lugar, un hecho, un lugar donde se produzcan los acontecimientos. Puede ser una isla, puede ser un lugar más pequeño como un sofá que ahora estoy mirando, puede ser algo mucho más grande como el universo. Necesitamos también un tiempo, un lugar donde ocurran los hechos. No sé si vieron la película de Thanos, pero cuando Thanos hacía así, cambiaban los tiempos. A eso me refiero con el tiempo. Necesitamos un acontecimiento. Cuando hablamos de acontecimiento, situación inicial, nudo y desenlace o situación final. ¿Sí? Ahí estamos con los momentos, donde me muestran los hechos, el lugar donde está ocurriendo, me muestran y me describen los personajes, luego me muestran la problemática y después de eso me dan la solución, que es inesperada. Por eso ustedes tienen que más adelante construir un cuento. Y a esto nosotros tenemos que sumarle que para poder contar esta historia debe haber un narrador que es una voz, que se diferencia del autor, porque el autor es una persona real, que puede ser tú, y la voz nos va a contar la historia desde 2 dimensiones. Hay que elegir una de esas 2. Puede ser desde una atmósfera externa del mundo narrado o del mundo narrado propiamente tal. Si está dentro del mundo narrado, decimos que es un narrador personaje y este se clasifica en 2, narrador protagonista y narrador testigo. Y si está fuera del mundo narrado, significa que él solamente puede contar aquello que observa y dependiendo su grado de conocimiento, los clasificamos en 2, que es el narrador omnisciente, que sabe todo, pasado, presente, futuro, lo que siente y lo que piensa, y el narrador objetivo, que solamente va a contar aquello que él puede observar. ¿Sí? Así que muchos cariños, los extraño y espero que les sirva el video y más adelante vamos a hacer más, así que atentos, vamos a trabajar en conjunto, no nos vamos a estancar y vamos a ir.